La noticia en Siria se ve muy bien en el mapa. Veis, sobre todo, si cogemos la capa y quitamos las ciudades, que se ven solamente las regiones, veréis que hay una gran mancha de color verde que ha ido creciendo desde la zona noroccidental, ahí lo podéis ver perfecto, hacia el sur, ¿no? Como va avanzando rápidamente. Y podéis ver cómo desde Idlib, que bueno, es donde está la zona de las banderas turcas, se ha ido dando un avance durante estos días que parecía ser pues una campaña que incluso en el HTS los propios islamistas de Hayat Tahrir al-Sham, que es esa ex agrupación, ¿no?, vinculada a Al Qaeda, que ha seguido un poco la línea de los talibanes, intentando venderse como moderada, que a partir de ahora va a respetar a todas las minorías, porque se ha visto con una oportunidad de oro. Y es que lanzaron una campaña al oeste de Alepo, y no pretendían tomar a lo mejor la ciudad, sino ganar territorio. Vieron que realmente el ejército sirio pues no tenía las capacidades para defender y para ganar esta guerra y aprovecharon y tiraron con todo. Entonces consiguieron ganar la batalla de Alepo. Y a partir de ahí, pues empezó a colapsar el ejército sirio por todas partes. Efectivamente, como nos decís, hay alguna actualización que falta hacer en este mapa, pero para eso estoy yo, para contárosla. Y principalmente se trata de que veis que hay dos tonos de color verde en Alepo y en la zona norte. El color verde claro va a ser el ejército nacional sirio. El ejército nacional sirio son los famosos opositores proturcos, que son los que de toda la vida Turquía ha ido promocionando activamente para evitar que haya un estado kurdo en el norte. Mientras que los islamistas siempre han estado más vinculados con ese yihadismo, con ese islamismo de Al-Qaeda. Bueno, ahora ya es otro grupo separado, han cambiado muchas veces de marca, pero colaboran. El SNA, el Ejército Nacional Sirio, y HTS. Son las dos marcas de color verde. Por eso las veis justo pues, en la zona kurda, por ejemplo, ¿no? Las del norte. Los kurdos los vemos en color amarillo, que es esa gran mancha que hasta hace no mucho estaba solo al este del Éufrates, salvo por dos zonas, que era Manbij, que todavía sigue siendo amarillo, es la zona donde coinciden las banderas turcas y las rusas, y Tal Rifat, que está al norte de Alepo. Pero durante la caída de Alepo, los kurdos pues perdieron también territorio, aprovechó el ejército nacional sirio que os he mencionado, que era especialmente turco, ¿no? Especialmente túrquico, o favorable a Turquía, mejor dicho, y anticurdo, para lanzar su propia ofensiva y hacerse con Tal Rifat y con todo lo que queda al este de Alepo. Los pequeños parches que quedaron, pues se llegó a algún acuerdo. El HTS, fijaos cómo están las cosas, que era tan extremista, es el que está intentando, con esa imagen de moderación que están intentando vender, dar a entender que no va a haber problemas para los kurdos, no va a haber problemas para los alauitas, ni va a haber problemas para los cristianos o para los asirios, los circasianos. Se ha hablado de tanta gente que no van a tener problemas por el nuevo gobierno que ellos prevén con este colapso tan grande que recuerda tanto a lo que decían los talibanes sobre los grupos chiitas, que en el fondo se permitió que los kurdos evacuaran zonas del norte de Alepo para que no hubiera ese tipo de masacres que a lo mejor sí que se han visto en otras etapas de la guerra y que en cuanto llegaron los del SNA a Alepo colocaron la bandera turca. Ahora lo que nos encontramos es con que la han retirado y han puesto la bandera de la República. Bueno, no sé muy bien qué régimen pondrán, la verdad. Me imagino que ahora mismo habrá una pugna entre los que quieren una república islámica, pero islamista, o los que quieren un emirato. Pero bueno, eso es una pelea que habrá que ver en el futuro. En cualquier caso, se puso la bandera de la nueva Siria, ¿no? La de las tres estrellas y el color verde. Entonces los sirios empezaron a retirarse hacia el sur, los del ejército árabe sirio, que es el de Bashar al-Assad. Ya entregaron el territorio que tenían al norte a los kurdos, que ellos lucharan, que ellos frenasen a los proturcos como pudieran y centrarse los de Bashar al-Assad en la batalla contra HTS. Es por eso por lo que parecía que podían tener una esperanza de conservar las líneas en Hama, pero si vemos, Hama ya está de color verde totalmente. Y eso significa que los rusos, los iraníes y Hezbollah, que fueron los que de verdad ganaron la guerra para al-Assad, o iban ganándola, ¿no? En aquel estadio de hace menos de una década,
y con varias campañas de intervención turca que le salvaron los rusos de alguna manera, con acuerdos ad hoc, ¿no? Había un formato que era el formato de Astana, en el que Turquía, Irán y Rusia se negociaba todos los pasos que se iban a dar en Siria. Bueno, pues los rusos veían que necesitaban como mucho, o sea, podían intensificar las campañas de bombardeos, han tumbado algún puente, están atacando en distintas zonas, por ejemplo, también en Idlib, pero también en zonas de frente como Hama, pero no pueden hacer milagros solo con bombardeos, ¿no? Tiene que haber algún tipo de victoria por parte del ejército árabe sirio en el terreno. Y entonces los iraníes parece ser que tampoco están muy por la labor. Hemos visto esta duda que todo el mundo nos pregunta: ¿por qué los iraníes no intervienen? ¿Por qué los iraquíes no intervienen? Al final se han dado reportes de que Irak quería intervenir, de que Irán quería intervenir, de que Siria quería que intervinieran, pero a la hora de la verdad no está ocurriendo. Se han dado un formato en el que los tres se han reunido, se ha decidido no intervenir. Siria parece que no confía mucho, ¿no?, en esa influencia total que podría tener Irán, y que en cuanto Irán cruce desde Al-Bukamal, que lo vemos en color amarillo, ya ha habido algunos grupos del eje de la resistencia que han atravesado Al-Bukamal en dirección a Deir ez-Zor. Lo que pasaría es que Israel intervendría. ¿Veis ese color azul que se encuentra al sur de Damasco? Esos son los altos del Golán, que están ocupados por Israel. Israel ha estado moviendo durante estos últimos días equipo pesado hacia los altos del Golán, y parece que estarían dispuestos a intervenir en Siria militarmente, en el caso de que vieran peligrar no a Bashar al-Assad porque tengan ningún apego a Bashar al-Assad. Ha habido un intento de negociar entre Israel y Bashar al-Assad durante estos años, y que ahora promocionan Emiratos Árabes y Estados Unidos, pero lo que quiere Israel es evitar un gobierno islamista como el que sería el proturco. Y con un gobierno islamista que es más cercano a Hamas que al eje de la resistencia, con la caída de Hezbollah o la caída de Irán como peso político regional importantísimo, este nuevo Estado sirio podría ser un peligro para Israel. Entonces Israel ve que podrían intervenir si se puede establecer un Estado islamista en sus fronteras, o si Irán pudiera intervenir. Entonces ahí Siria ha preferido, o parece ser, porque no se sabe muy bien por qué no está siendo muy abierta la comunicación, que no se dé una intervención de Irán. Y desde Irak, pues hay unas divisiones, ¿no? Pues hay algunos sectores del marco de coordinación que políticamente, bueno, al final ha acabado impulsando un gobierno chií con al-Sudani, que parecían proclives, pero finalmente no. Algunos grupos puntuales del eje de la resistencia llegaron a entrar, y lo que hemos visto ahora es cómo se han retirado también desde Deir ez-Zor hacia el Bukamal. Entonces, bueno, pues ahí queda poco que decir. Si no va a haber intervenciones extranjeras, la única presencia rusa significativa es en la costa, en Latakia y Tartus, que son los dos puertos con bases rusas, que son imprescindibles para Rusia. Sería un desastre para Rusia perderlos. Entonces, ahora mismo la duda es: el ejército de Bashar al-Assad no puede contener por sí solo a los islamistas. Ha perdido en Alepo, en Sarakiv, en Hama, y obviamente la batalla ya está en Homs. Va a perder Homs probablemente. De hecho, ya se dan reportes de que los islamistas están en la ciudad. Entonces, perdona que tengo hoy la voz. Entonces, el siguiente paso sería cortar la conectividad entre el territorio del sur de Damasco con la zona costera, porque justo llega a la frontera del Líbano que veis en pantalla. Homs está muy cerca de la frontera del Líbano. Y lo siguiente sería la toma de Damasco. Pero es que ante esto, aunque Damasco parece ser que lo que se está diciendo ahora es: bueno, mira, pues no se puede vencer en estas batallas, vamos a concentrar todas nuestras fuerzas en Damasco. No se están reenviando todos los refuerzos a Homs, se están incluso concentrando algunos en Damasco, pero puede que sea ya demasiado tarde. Es decir, no vas a reconquistar el país con la batalla de Damasco. Aparentemente has tenido que entregar el norte en algunas zonas, por ejemplo lo que decía de Tal Rifat. Has tenido que ceder más territorio a los kurdos. Si nos vamos otra vez a la pantalla grande, veréis que ahora ya no están los kurdos al este del Éufrates, salvo lo de Manbij y Tal Rifat. No. Ahora los kurdos, o lo que son las SDF, porque son algo más que los kurdos, pero bueno, principalmente son kurdos, han pasado el Éufrates y ya controlan Deir ez-Zor, todo al sur de Raqqa. Son zonas mucho más amplias, y es probable que se amplíen, porque toda la zona centro, que es desértica, también está siendo, por un lado, tomada por los kurdos, pero sobre todo por los islamistas. Y
se había detectado algún brote de actividad del Estado Islámico, que no sé si está confirmada, hay algunos que la han desmentido, pero hay otros que decían no, son los antiguos feudos del Estado Islámico, donde ahora se quiere retomar el control por parte de los islamistas o de los kurdos. Y por otro lado, han surgido dos nuevas revueltas que no están marcadas en el mapa, que son las que os quiero actualizar, que están al sur de Damasco. Si nos vamos al sur de Damasco, esto de que decíamos antes, ¿no? Es que si se concentran las fuerzas que traen de Deir ez-Zor, las que traen desde otras zonas del país hacia Damasco, y se lucha una batalla de resistencia en Damasco contra los islamistas, se podrá empezar a reconquistar el país. Bueno, eso mismo se ha dicho de Hama y de Homs, y no parece realista, sobre todo porque no está Hezbollah, no está Irán, y no sé hasta qué punto está Rusia. Sí, ya sé que este mapa no está actualizado. Gracias en el chat por señalarlo porque lo estoy explicando. Lo estoy explicando. Justo al sur de Damasco hay dos regiones, que son la región de Dera y la de Suwaida, que son las que tradicionalmente han concentrado un importante apoyo opositor. Y esas dos regiones ahora han aprovechado, han visto la debilidad del gobierno em, sirio y han visto el éxito que están teniendo todos los grupos opositores. Me da igual si son de un color o de otro, porque ahora mismo de lo que se trata es de tumbar a Bashar al-Assad. Han visto la oportunidad y han lanzado otra intentona de revuelta en las dos localidades. Bueno, pues parece que ya han sido tomadas por la oposición y que se están retirando. Ayer ya se estaban retirando, o sea que no es una novedad, no es un reporte, está más que confirmado. Se estaban retirando los oficiales del ejército sirio de Deira y de Suwaida. Esto significa que la zona sur, fronteriza con Jordania, también está siendo perdida. Está perdiendo al mismo tiempo eso. Jordania y Líbano habrían cerrado sus fronteras. China y Rusia habrían pedido a sus nacionales que se marchen del país. Y bueno, pues entonces se está concentrando todo lo que queda en Damasco. La tendencia es clara. Damasco va a ser el último fortín junto con la zona de la costa. Entonces, si Bashar al-Assad sigue solo, que parece que va a seguir porque están haciendo muchas reuniones que no están yendo a ningún sitio, si no hay ningún cambio significativo, y además, de hecho, los reportes durante estos últimos días son todo el rato que sí, ruido de golpe de Estado, que sí, ruido de que van a montar un gobierno en el exilio o que tiene que huir del país. Es decir, no me parecería nada extremo que Bashar al-Assad cayera antes de fin de año. De hecho, me parecería incluso que antes de mitad de mes. Pero bueno, yo ya no quiero adelantar acontecimientos porque no sabemos lo que va a pasar en Damasco. Pero es que hay quien señala que con la caída de Homs, con el colapso que está viviendo en el sur, ha colapsado el frente sur de Damasco antes incluso de que haya guerra o de que llegue la guerra al sur. O sea, está siendo tal la catástrofe que también hay que entender que Bashar al-Assad ya no es tan imprescindible como antes, ¿no? Es decir, antes estábamos en un contexto donde los kurdos y la presencia estadounidense podían ser una amenaza que podría llegar a convenir a otros grupos como los turcos, ¿no? Que existiera un Assad que pactara con ellos y que eliminara ese Estado kurdo. También al revés, ¿no? A Estados Unidos le podía haber interesado de alguna manera mantener esa presencia al este del Éufrates, pero parece que ahora están de retirada. También Irán y el eje de la resistencia podían tener más interés, pero ha cambiado mucho la situación. Irán ahora está de repliegue, Hezbollah está muy debilitada, está ahora mismo también separando sus caminos de la batalla de Israel contra Hamas. Y por otro lado, pues el islamismo, ¿no? Se está reforzando en el mundo, la línea de los islamistas proturcos se ha reforzado. Mm, ya no es Assad la única fuerza que va a garantizar que lleguen los yihadistas, ¿no? Ya no estamos en el punto de Estado Islámico como gran amenaza mundial. Ahora mismo, sin Rusia, porque está obviamente con otras prioridades en Ucrania, la supervivencia de Assad ya no se ve como algo tan esencial y hay mucha más gente que pudiera estar descontenta que no va a luchar por ello, ¿no? Y que estamos viendo que están retirándose directamente algunas localidades sin luchar. Entonces, por eso digo que recuerda tanto a la Blitzkrieg que vivimos en Afganistán. Bueno, la duda que queda, primero, ¿qué va a pasar con Bashar al-Assad? Si se va a marchar, si se va a quedar y va a luchar y pudiera ser detenido, pudiera haber cualquier consecuencia más grave, si pudiera ganar de alguna manera, que sería un cisne negro también. Todo el sur, por lo tanto, tened en cuenta que ya es verde, donde pone a Suwaida y donde
Daraa, bastante cerca de la frontera con el azul de los Altos del Golán, o sea, todo eso también es verde. Y por lo tanto es que ahora mismo está Damasco sola, básicamente. Porque lo que queda, digo, del ataque de Tartus es otra de las incógnitas. Es decir, Rusia no se está implicando de manera extensiva con Damasco, porque sí es verdad que hasta Irán decía que, que parece que los sirios les han mentido sobre la gravedad del problema, pues Rusia tampoco se ha implicado como para ganarle la guerra solo ellos, ¿no? A Bashar al-Assad. Es algo que tampoco pueden hacer ellos solos, ¿no? Tendrían que mandar tropas o tendrían que hacer algo, ¿no? Y la duda es, ¿van a tener que marcharse los rusos del ataque de Tartus? ¿Va a poder conservar el sector de Bashar al-Assad, que no necesariamente él estaría al cargo, ¿no? Sino la zona halagüita, eh, la región costera? ¿Estarían dispuestos los islamistas a gobernar una Siria sin costa? No sé, son muchas las dudas que hay. Entonces, HTS, como decía antes, que Al-Jolani, que es el líder, está siendo muy inteligente con esta campaña al estilo de los talibanes, no solamente ha ofrecido a las minorías que no tienen que tener miedo de marcharse, cuando lo han dicho los rusos y los chinos que se iban a marchar, le han dicho que no tienen que tener ningún miedo de marcharse, que no tienen por qué irse del país, que no hay nada contra los ciudadanos chinos ni rusos, que no va a haber ningún problema con las delegaciones diplomáticas. O sea, es lo mismo que vimos con los talibanes, de verdad, es el mismo modus operandi. Entonces, una de las formas que saben que es clave para acabar con Bashar al-Assad ya, cosa que no se esperaban ni ellos, entonces están ofreciendo cosas que a lo mejor si se vieran con una posición mayor de fuerza desde el principio, que yo creo que la tienen, pero no se veían con ella, están ofreciendo cosas que a lo mejor no habrían ofrecido en otro punto. Y era el que los rusos no tienen por qué marcharse del país, que si Rusia quiere seguir con presencia en el país, a lo mejor se podría llegar a hablar. Yo no tengo claro, pero se podría llegar a hablar de la presencia en Latakia y Tartus. De modo que pudiera haber una especie de protectorado ruso en la costa, no sé si en una Siria troceada, porque a ver qué pasa con el Kurdistán, o en una Siria unificada, pero pues no sé cómo lo organizarían. La verdad es un poco la película, como decís algunos en el chat, pero ya estamos especulando con qué pasaría con una Siria post-Assad, porque es que no hay formas ahora mismo de imaginar que el régimen se pueda salvar. Es muy difícil, muy, muy difícil que eso pueda ocurrir. Sería un cambio de régimen prácticamente seguro. Mucho tendría que cambiar la cosa en la batalla de Damasco. Y la cuestión es esa, la enemistad de los islamistas es más con Irán, es más con el eje de la resistencia, pero no es tanto con Rusia. Si consiguen que Rusia deje caer a Assad, que son cosas que ya no se están negociando en ese formato de Astana, Irán, Turquía, Rusia, sino que ahora se están negociando directamente entre Turquía y Rusia. Turquía y Rusia son los dos actores clave. Si una vez que Irán ha quedado relegado o se ha apartado, lo que queda es Turquía y Rusia. Que son pues, los patrocinadores y que han estado siempre en disputa, como por ejemplo en la última crisis de Idlib de 2020. Pero Turquía es el que está ayudando al SNA, ha tolerado al HTS, y Rusia es el que estaba ayudando al gobierno de Assad. Entonces, si finalmente llegaran a algún acuerdo sobre cómo puede ser la relación post-Assad, probablemente Turquía ganaría más influencia, que es una cosa que ya le hemos visto ganarle a los rusos en el Cáucaso, por ejemplo, y Rusia a lo mejor conseguiría mantener algo de su presencia que es clave para las operaciones en África. Así que bueno, eso es lo que tenemos ahora mismo. No he querido meterme mucho con el tema de Israel, pero se supone que la negociación, igual que pasó con la devolución del Sinaí a Egipto, o se suponía que con Cisjordania, y cuando se normalizaron las relaciones entre Israel, Egipto y Jordania, se devolvió territorio a cambio de la normalización y de acuerdos clave. Bueno, pues parece que se llevaba décadas hablando de devolver los Altos del Golán a cambio de lo mismo con Siria. Bueno, ahora mismo ya no se va a devolver los Altos del Golán, eso está fuera de toda ecuación, pero sí que se habría ofrecido a través de Emiratos Árabes y Estados Unidos una normalización de relaciones entre Israel y Siria que les sacara de la órbita iraní. Y que con eso, en el fondo, se cumple otro objetivo israelí. Has conseguido expulsar a Hezbollah al norte del río Litani si se cumple lo que se ha dicho en el alto el fuego. Y ahora conseguirías expulsar a Irán y al eje de la resistencia de la frontera sirio-libanesa. Eso ya es otra garantía de seguridad y sería otro éxito. Claro, el problema que ve Israel
es si quitas a Irán y al eje de la resistencia para poner a sectores islamistas que son simpatizantes con Hamas. Pero bueno, eso ya es otra película que contaremos. Lo más importante ahora mismo es ver qué pasa en Homs y si rápidamente colapsa también hacia Damasco el frente del ejército árabe sirio. Insisto, aunque en este mapa no se vea, todo el sur de Damasco también está de color verde por las revueltas en Deraa y en Suwaida. Lo único que sí que se ha actualizado, porque este mapa es de Suriyak, que a nosotros nos parece que es muy, muy competente, pues ha sido el oeste del Éufrates y el sur del Éufrates, con esta cesión de territorio del ejército de Bashar al-Assad a los kurdos en Deir ez-Zor. Y esto es todo.